Muy buenas noches, Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10 y queremos leer hoy desde el versículo 19 al 21. Si quieren acompañar, primeramente vamos a leer esos versículos. Después vamos a continuar. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 19 al 21. Y dice así: Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Vamos a orar un momentito y después vamos a analizar estos versículos. Señor Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu benignidad, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres paciente. Por eso nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, para ser ministrados por ti, para ser enseñados por ti. Queremos que tú nos guíes, nos enseñes día a día y nos hagas crecer en el conocimiento de tu amado Hijo. Y que seamos conformados día a día a Él, Señor Santo, edificando tu iglesia, lavándola día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos. Todo el tiempo, prácticamente, del ministerio de Jesús, siempre encontramos gente que tal vez entendía un poco la palabra de Jesús y gente que rechazaba. Pero pocas veces encontramos que las palabras de Jesús le eran indiferentes a la gente. En estos días estábamos mirando con mi esposa, donde en las redes sociales hay personas que no son cristianas, que no tienen testimonio de una vida cristiana, ¿verdad? Son gente que vive de acuerdo al mundo, de acuerdo a la corriente del mundo, pero en sus estados o en sus historiales levantan pedazos o fracciones de predicaciones de algunos pastores. ¿Por qué es eso? Es que hoy en día, lastimosamente, muchos pastores o gran parte de la cristiandad se está amoldando al mundo, está siguiendo la corriente del mundo, está haciendo que el mundo entre a la iglesia. Entonces, lo que se predica desde esos púlpitos ya no molesta a los pecadores. Ya no molesta a la gente que inclusive aborrece a Dios, porque es más una predicación motivacional, una predicación que no habla contra el pecado, que no habla contra la gravedad del pecado, que no habla de la santificación, no habla del apartarse del mundo, sino que habla de un sentirse bien,
de una religión, pasa a ser una religión nomás ya, y se pierde esa esencia. Las palabras de Jesús no pasaban desapercibidas. Había gente que les tocaba y les hacía meditar acerca de su condición, o directamente rechazaban sus palabras. Pero no es que se sentían cómodos con la predicación. Así es la predicación de la verdad. Causa una incomodidad, inclusive en el creyente mismo. Porque muchas veces la palabra de Dios, no siempre la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad, con nuestra carnalidad, con nuestra liviandad, con nuestra falta de compromiso para con el Señor, con nuestra falta de santidad. Entonces, inclusive al creyente, al cristiano verdadero, la palabra de Dios es como una espada que corta, no es algo que hace sentir bien solamente. Y esa característica es de las palabras de Dios. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué palabras se está refiriendo este versículo? En el contexto inmediato, lo que Jesús estaba diciendo recién, habla de los malos pastores. Habla del asalariado, en el versículo 12 más, al asalariado, del que no son propias las ovejas, cuando los malos pastores, ahí estaba hablando de los malos pastores. Y estas palabras de Jesús también molestaban a la gente, como vemos en el versículo 20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? A la gente le molestaba, había una parte de la gente, de la multitud, que le molestaban estas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Que Jesús decía que había malos pastores que no vinieron sino para robar, matar y destruir, que había pastores asalariados, y esto molestaba porque eran sus líderes religiosos. La gente entendía que Jesús estaba hablando acerca de los líderes religiosos de ese momento, ahí de la iglesia. Y esto les molestaba a ellos. ¿Por qué tanto les molestaba? Porque los falsos maestros, los falsos pastores, los que solamente quieren servirse del rebaño, solamente quiere comer la carne, vestirse de la lana y tomar la leche de las ovejas, solamente quiere servirse. Estos pastores en realidad no se preocupan en verdad por las ovejas, simplemente por el bienestar espiritual de las ovejas. Lo único que le interesa es agrandar el rebaño, tener un rebaño lo más grande posible. ¿Por qué? Cuanto más grande el rebaño, más leche hay, más lana hay, más carne hay. Entonces, siempre buscan agradar al rebaño, siempre buscan simplemente aumentar el número del rebaño en la cantidad para que la ofrenda sea más grande. Y nunca le hablan de cosas que le puedan incomodar, como del pecado, de la santidad, para que no se vaya nadie. Entonces, las cabras se sienten bien con esa predicación, se sienten bien con esos pastores que simplemente le dicen: vos sos un príncipe, vos sos una princesa, vos vas a hacer cosas grandes. Dios te ama, Dios te necesita, Dios solo quiere lo mejor para vos. Dios, vos sos un chulina para el Señor. Entonces la persona se siente bien con ese tipo de predicación. Entonces se sienten molestas cuando viene alguien a decir que estos líderes son líderes fraudulentos, líderes que se apartan de la voluntad de Dios. Ahí está el problema. Por eso esta gente estaba molesta
con Jesús en el versículo ahí 20 leemos, muchos de ellos decían, este tiene demonio, porque atacaba a estos líderes falsos y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Un loco no habla así. Estas no son palabras de un loco. Y un endemoniado no puede abrir los ojos de un ciego. Ahí vemos el contexto anterior. Todo este tema viene porque Jesús en el capítulo 9, ahí, capítulo 9, 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta sanidad, este milagro que hizo Jesús, el contexto, ¿verdad?, de dónde comienza toda esta discusión, donde este ciego da testimonio de que él cree que Jesús vino de Dios, donde los falsos maestros y falsos pastores dicen que no es de Dios, que es un pecador. Ahí Jesús habla en contra de los falsos pastores. Este es el contexto. Y entonces hay gente que dice, no puede un hombre loco estar hablando así. ¿Y acaso uno que tiene demonio puede abrir los ojos de un ciego que nació así de nacimiento? Nunca se escuchó en el 39-32, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca pasó algo así todavía. Esto era un milagro formidable. Pero siempre hay también dos tipos de personas. Están los incrédulos contumaces, los que al aproximársele la palabra de Dios sienten un rechazo, una aberración hacia la palabra de Dios. Y están también los incrédulos que también son incrédulos, pero que ciertamente sienten, son más sensibles al mover del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito en 2 Tesalonicenses 3:2. Vamos a mirar ahí, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Buenas noches, bienvenida. Porque no es de todos la fe. No para todos es la fe. No todos creen ni están preparados para creer, ni dispuestos a creer, y mucho menos se le va a dar el creer, porque no es de todos la fe. Juan, vamos a ver un poquito más, algunos versículos más. Buenas noches. Juan, vamos a leer Juan desde el 22 al 30. Evangelio de San Juan 10, del 22 al 30. Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. La fiesta de la dedicación estaba el templo de Israel, donde se celebraban los rituales, ¿verdad? Que como ordenó Moisés. Pero esta es una fiesta, la fiesta de dedicación no es una de las fiestas que está marcada en el calendario judío de parte de Dios. Esta fiesta de la dedicación comenzó cuando Antíoco Epifanes, un sirio que estaba dominando Israel, metió en el templo de Dios, en el lugar santo, una estatua de Zeus y trajo una chancha y sacrificó sobre el altar una chancha en vez de un cordero. Y ahí surgió una rebelión del pueblo judío, guiada por el sumo sacerdote Macabeo, no me acuerdo el nombre ahora, y con sus hijos, los macabeos. Y de ahí viene también un libro apócrifo, ¿verdad?, que se encuentra en las Biblias católicas, el libro de los macabeos, y ahí relata esta historia, cómo sumo sacerdote y con sus hijos, los macabeos, llevaron una rebelión en contra de este Antíoco Epifanes. Otra cosa que hizo este Antíoco Epifanes fue sacar al sumo sacerdote, que era de la línea de Leví, que era de la familia de Sadoc, que tenía que estar siendo sumo sacerdote, y puso otro sumo sacerdote que no era de la línea de Sadoc. Y desde ese día nunca más se tuvo un sumo sacerdote de la línea de Sadoc como tenía que ser. Pero fue esta rebelión de los macabeos cuando derrotaron a los ejércitos de Antíoco Epifanes, que ellos limpiaron el templo, purificaron el templo y volvieron a santificar y reconsagrar el templo, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Y esa es la fiesta esta fiesta que se celebraba en este momento. Desde aquel momento se empezó a festejar como una independencia también. La fiesta, la dedicación del templo nuevamente, cuando fue limpiado por los macabeos. Y era esta fiesta de la que está refiriéndose aquí. Después dice algo interesante. Era invierno, dice, era invierno. Bueno, la fiesta de la dedicación se hace en diciembre. En diciembre allá, por lo visto, que es invierno en Jerusalén, ¿verdad?, en Israel. Pero bueno, para los judíos es normal, todos saben que es invierno en diciembre allá. Pero yo creo que también tiene algo que ver con algo espiritual. Era invierno porque el pueblo de Dios estaba en invierno. No era solo la estación, sino que el pueblo mismo, el pueblo de Dios estaba en invierno, estaba frío, estaba en un invierno espiritual, estaba en una frialdad espiritual. Vamos a mirar Cantar de los Cantares, unos versículos del capítulo 2, donde habla de este invierno. Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
el capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 8 al 14, vamos a leer. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Amén. Dice así: la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Ahí está hablando del amado que se refiere al Hijo de Dios, al Mesías, que está viniendo, ¿verdad? Está viniendo. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. El Señor viene para, cuando pasa el invierno, cuando pasa hace que pase esa frialdad espiritual, hace para despertarnos. Nosotros también, tal vez podamos estar en verano, pero muchas veces la iglesia está en un invierno espiritual, ocupándose de muchas cosas, muchas cosas. Hoy en día está muy de moda que la iglesia busque principalmente las iglesias pentecostales, buscando el poder de Dios, buscando la unción y el poder de Dios. Y se habla muy poco de buscar las virtudes del Espíritu Santo. Se busca el poder del Espíritu Santo y no se buscan las virtudes del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las virtudes del Espíritu Santo? El amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio. ¿Cuándo se habla en las iglesias de eso? Muy poco. Se habla mucho del poder. Ahora, imagínense que Dios nos dé el poder del Espíritu Santo, que Dios le dé a la iglesia el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia no tiene amor, la iglesia no tiene templanza, la iglesia no tiene dominio propio, la iglesia no tiene paciencia. ¿Qué va a hacer con el poder de Dios? Macaná. Porque primero hay que tener paciencia, dominio propio, templanza, amor, para después administrar la unción del Espíritu Santo. Si tenés amor, el amor de Dios morando en vos, dominando tu vida, cualquier cosa que te dé el Espíritu Santo vas a administrar bien, para el bien de tus hermanos. Pero si no tenés eso, va a ser simplemente para exaltarte a vos mismo, para enorgullecerte, y al final va a ser de tropiezo para tu vida, en vez de ser para edificación. Versículo 11, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuando salimos de ese invierno espiritual, entonces Jesús quiere escuchar nuestra voz, nuestras canciones, nuestra alabanza. Jesús dijo: muéstrame tu rostro tan lindo. A la iglesia, es una figura de la iglesia, una iglesia que sale del invierno espiritual. Él quiere escuchar su dulce voz, porque ha pasado el invierno. Volvamos al Juan 10, estamos en el versículo 22, y ahí dice, ¿verdad? Tristemente ese versículo 22 termina diciendo: era invierno. El pueblo de Dios
con su boca le alababan, estaban ahí por el templo, pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús andaba por el templo buscando dar una palabra de vida. El Señor ¿qué estaba haciendo por ahí? Dice que él andaba por el templo, andaba. Cuando Jesús tenía 12 años y se perdió de su papá y su mamá, cuando ellos le volvieron a encontrar en el templo y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Tu papá y yo estamos asustados y quebrantados por los... ¿Qué le contestó Jesús? ¿Acaso ustedes no saben que en los negocios de mi papá me es necesario estar? ¿Cuál es el negocio del papá que le encargó a Jesús? Cuidar el rebaño. Porque es el contexto del que estaba hablando acá. Yo soy el buen pastor. Y si leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me guiará, confortará mi alma, me guiará por senda de... Y eso estaba haciendo Jesús, recorriendo, estaba ahí por el templo, buscando dar de comer a sus ovejas. Pero el pueblo andaba en invierno, hay poca gente que le prestaba mucha atención. Cuando él hablaba siempre dice que se reunían las multitudes y venían a escucharlo. Pero hay una barrera, hay un tropiezo, que es que el pueblo está frío, está en invierno y le cuesta escuchar y recibir las palabras del Señor. En el 24, ¿cómo Jesús buscando en el templo, buscando cuidar sus rebaños, buscando ver si le puede dar de comer a alguien palabra de vida? ¿Qué hicieron? Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Son mentirosos, son duros de corazón, no, porque Jesús una y otra vez les decía, yo soy. 7 veces en Juan se registra Jesús diciendo, yo soy el agua viva, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Y yo no hago las cosas por mí mismo, sino que las cosas que mi Padre me dio. Y esta es la vida eterna, que crean en el Hijo. Y ellos decían, decida bien de una vez por todas. Pero es en el versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho. Jesús ya les dijo, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús les dijo, yo ya les dije, por palabra ya les dije, y no creen. Les di señales, les di milagros, y tampoco no creen. No sé más, ¿qué no le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? Yo les dije, no creen. Les mostré señales, tampoco creen. Estamos en el versículo 26. Pero vosotros no creéis. Estuve leyendo algunos comentarios y dice que no creéis está noté acá en mi Biblia, presente continuo. No es que ustedes no creyeron, o no es que ustedes no van a creer, sino que es un presente continuo. Ustedes no creen. No importa lo que yo les digo.
¿cuántas veces les digo? ¿Cuántas señales? Ustedes son incapaces de creer. Ustedes no creen. Como os he dicho. ¿Por qué no podían? Porque sus oídos estaban cerrados y sus ojos cegados. Es lo que habla en Mateos 13, si no me equivoco. Mirar un poquito. Mateos 13. Mateos 13, 14. Las palabras de Jesús dan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaré. Es imposible, porque ellos tienen los ojos cerrados, los oídos cerrados, tienen un corazón embotado y endurecido. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué tienen los oídos cerrados? ¿Por qué tienen los ojos cerrados? ¿Por qué tienen el corazón embotado? 26. Vosotros no veis por qué. Ahí Jesús mismo dice por qué. Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No son las ovejas de Cristo. ¿Qué veía la gente cuando le miraba a Jesús? Veía un nazareno, veía un carpintero, al hijo de un carpintero, que no era de la élite, no es de la crema. Jesús no era de la crema, no es de los populares, de los ricos, ni de familias reconocidas. Un hombre que cabalgaba sobre un burrito, no es del Sanedrín, un hombre humilde, simplón, no cumplía con sus expectativas. Así también nosotros. ¿Cuáles son nuestras expectativas a causa de Cristo? No, si yo no puedo comprarme un 0 kilómetro, si yo no puedo construirme una casa nueva, soy hijo de Dios, tenéis que... ¿Para qué Cristo vino? Él vino para darte vida, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia no consiste en los bienes materiales. Consiste en Cristo mismo, en que Él mismo se quiere dar a vos, que vos le tengas a Él y que Él sea tu todo. En este mundo nada deseo fuera de ti, dice el Salmo. Tú eres mi todo. Nosotros mismos muchas veces tenemos falsas expectativas acerca de Cristo y muchas veces falsas enseñanzas nos siembran falsas expectativas acerca del Evangelio, del poder de Dios, del amor de Dios, y cuando no se cumplen esas expectativas falsas que tenemos, nos sentimos defraudados, desilusionados. Esta gente, Jesús no cumplía con sus expectativas. Un hombre humilde, un carpintero, vos le mirabas y no veías nada. Y cuando fue crucificado, peor todavía. Dice que toda hermosura fue arrancada de él. Estaba desfigurado su rostro, colgado de un madero. Y en él estaba la vida eterna, en ese crucificado. El 27. Ahí está el contraste ya. Mis ovejas oyen mi voz. Hay dos versículos que dicen, y el que, no me acuerdo cuáles son, pero voy a citar, se puede buscar después.
Y el que quiera conocer la verdad, conocerá si mi doctrina es verdadera o si yo hablo por mi propia cuenta. Si mi doctrina es de Dios, el que quiera conocer la verdad. Si vos tenés hambre y sed de la verdad, Dios te va a hacer conocer la verdad. Y el otro versículo no me acuerdo. El otro versículo era... ya, se me fue completamente. Y bueno, voy a darme cuenta. Estamos en el versículo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, y yo las conozco y me siguen. Ese es el orden. Jesús nos conoce a nosotros y después nosotros le conocemos a Él. Yo conozco mis ovejas. Y después dice, mis ovejas también me conocen, pero Él le conoce a sus ovejas. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él es el que da siempre el paso. Él es el que siempre hace las obras. Y después nosotros reaccionamos a lo que Él hace. Versículo 27. Y me siguen las ovejas, las que son ovejas. Esa es una palabra clave. Siguen. Y me siguen. Puede ser que en la iglesia algún hermano te ofendió, el pastor te falló, la iglesia te falló, pero no por eso vos renegás de Dios y de su amor, porque las ovejas siguen a Cristo, aunque los hombres les fallen, aunque la iglesia les falle, aunque tal vez el pastor les falle. Las ovejas tienen esa característica de seguir a Jesús. A veces rengueando, a veces se quedan paradas, a veces se extravían, pero cuando Jesús les va a buscar, vienen, y cuando se sanan, siguen. Esa es una característica de una oveja, la perseverancia, el seguir. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 3 cosas. ¿Qué les da Jesús? Les doy vida eterna. ¿Hasta cuándo es esa vida eterna? ¿Hasta que yo me equivoque? ¿Hasta que cometa un pecado? ¿Se corta por eso? Jesús iba a decir, bueno, yo les doy vida si ustedes permanecen fieles. Permanezcan fieles y les voy a dar vida eterna. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y si nosotros somos infieles, ¿qué pasa? Dios permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, Dios permanece fiel. ¿Y si pecamos? ¿Qué pasa si pecamos? Vamos a mirar el Salmo 89. Salmo 89, versículo 28. ¿Qué dice el Salmo 89? Para siempre le conservaré mi misericordia. Eso es a los hijos. Para siempre. ¿Cuándo es el siempre? ¿Hasta el día del juicio? No. El siempre es la eternidad. Para siempre les conservaré. ¿Y por qué dice mi misericordia? Porque somos perfectos. El que es perfecto no necesita misericordia. El que no peca no necesita ya más misericordia. Misericordia necesitan los que son falibles, los que tienen errores, los que renguean, las ovejas que renguean, que no andan
como deberían andar detrás del pastor. Estas son las que necesitan misericordia. Los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que necesitan el médico. ¿Quiénes son los que necesitan la misericordia? Los que rendían, los que andan ahí a medio camino. Para siempre les conservaré y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Este habla de la ascendencia de Jesús que somos nosotros. Nosotros somos esa descendencia, porque está hablando mesiánicamente. Y su tronco como los días de los cielos. ¿Y qué va a pasar si dejan sus hijos la ley? Versículo 30. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros dejamos la ley de Dios? ¿Qué es dejar la ley de Dios? ¿Qué es el pecado? Todo pecado es también infracción de la ley. ¿Qué es la ley? No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, aborrecer a tu hermano. Los pecados. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Un desastre. Este hijo es una vergüenza. Es uno que avergüenza al Señor. Entonces, castigaré con vara su rebelión. Te va a meter palo. Señor, te va a meter palo. Y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Él juró por su santidad que él no va a apartar de vos su misericordia. Si vos no caminas derecho, él te va a hablar. Y si no escuchás, te va a retar. Y si no escuchás, te va a estirar la oreja. Y si no escuchás, te va a meter un garrotazo. Y si no querés escuchar, te va a meter otro garrotazo. Y si no escuchás, te va a matar. Como le pasó a Ananías y Zafira. Ellos se iban ahí en desobediencia y cruzaron un límite y el Señor les mató. La muerte es el final. Antes de la muerte vienen muchas cosas. La enfermedad es una parte de muerte, es una forma de muerte también. Es algo que prepara la muerte. Entonces, de parte del Señor mismo pueden venir enfermedades. No siempre las enfermedades son consecuencias del pecado, pero puede ser corrección del Señor. Hasta un cáncer puede ser que Dios te esté poniendo para corregirte, para no apartar de vos su misericordia. Entonces muchas veces hasta la enfermedad, hasta un cáncer puede ser misericordia de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está metiéndote palo, te está metiendo garrote. ¿Por qué? Porque te apartas de Él, para acercarte más a Él. Pero nunca va a apartar de vos su misericordia. Bueno, vamos a volver al 10. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. De mi mano nadie le va a sacar. Una vez que vos sos hijo de Dios, naciste de nuevo, Jesús se compromete en tomarte en sus manos. Y dice, de mi mano nadie le va a sacar. ¿Y quién cree usted que va a poder enfrentarse a Jesús para sacarle las ovejas de su mano? 29. Mi Padre, que me las dio, ¿de quiénes son las ovejas? Del Padre. Y el Padre se las dio a Jesús para que Él las cuide. ¿Qué va a pasar si Jesús pierde una oveja del papá? ¿Con qué cara se va a presentar delante de su papá si Jesús pierde una de sus ovejas? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano. De mi mano nadie va a sacar, ninguna sola oveja de Jesús. Pero las ovejas papá me las dio,
Mi papá es más grande que yo y de su mano nadie va a tocar una oveja. Nosotros estamos garantizados en las manos de Dios. De la mano de Padre. Yo y el Padre uno somos. Las ovejas siguen a Jesús. Las ovejas que siguen a Jesús son del Padre. Y Él se las dio al Hijo. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y el Padre y Jesús, dice, son la misma cosa. La misma cosa somos. De papá de su mano nadie le va a sacar. Y yo y el papá somos la misma cosa. Así que de mi mano nadie le va a sacar. Tenemos un enemigo poderoso. Es innegable. Satanás es un enemigo poderoso, persistente, malvado. Por lo que dice en Efesios que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Porque estamos en una pelea. Estamos en una pelea. Pero nunca, por más que nosotros estemos en una pelea y nuestro enemigo es poderoso, nunca debemos olvidar que las ovejas de Dios están en sus manos. Y al final nadie puede arrebatar de las manos de Dios. Nos pueden maltratar, nos pueden escupir, nos pueden golpear, pueden destruir nuestro cuerpo. Como pasó con Job. Satanás destruyó todo lo que tenía, destruyó su familia, casi le llevó a la muerte, enfermo el pobrecito, con sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, sus huesos dice que le ardían. Y Job no se podía defender contra Satanás, pero Dios estaba en control. Y Job no fue arrebatado de las manos del Padre, ni de Jesús. Y al final, Job pudo decir lo que ojalá podamos decir todos nosotros algún día. Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Qué lindo que en esta tierra podamos decir eso todavía. Ahora mis ojos te ven. Que podamos conocer a Dios. Que podamos llegar a ese nivel que Dios se dé a conocer a nosotros. Amén. Para esta noche, estos versículos, próximo jueves vamos a seguir avanzando. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a tu palabra, meditar en ella. Y que tu Espíritu Santo nos haga conocer la verdad de tu palabra, Señor. Y no solamente esas palabras, sino realmente esa vida, ese alimento que hay. Este alimento que nos fortalece, nos edifica, nos moldea. Como barro en tus manos con estas palabras, Señor, tú vas moldeando y edificando a tu iglesia. Que podamos ser edificados y conformados día a día a la semejanza de tu amado Hijo Jesús. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. A ti sea la honra, la gloria. Glorifícate una y otra vez en nuestras vidas, en la iglesia. Hágase tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor mío. Aún a pesar de nosotros, tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor mío. Moldea tu iglesia, Señor mío, para que sea una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Les esperamos el fin de semana en las reuniones. Dios les bendiga.